Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Arquitecto Fernando, qué gusto estar aquí con usted el día de hoy. Pues les doy la bienvenida y les quiero decir brevemente el contexto, porque pues afortunadamente han sucedido muchas actividades de arquitectura aquí en el museo. Se pone a la conversación la arquitectura en uno de los museos más importantes del país y eso normalmente no pasa eso, entonces eso es algo que celebrar. Me tocó curar una exposición que ya habrán visto de arquitectura contemporánea en México, pero justo en el proceso de trabajar en esta exposición decidimos que había que pensar no solo en lo que ha pasado en los últimos 10 años, sino empezar a pensar con una perspectiva histórica en la arquitectura en Puebla, ¿no? Que se han escrito algunos libros, pero falta mucho por investigar, mucho por decir, y pues vale mucho la pena hacerlo y aprovechar que algunos de sus protagonistas nos platiquen de sus obras y sus experiencias, ¿no? Entonces pienso en la obra del arquitecto Fernando como una que a todos nos ha servido y a todos nos ha aportado algo. Yo llegaba a Puebla antes por la Capo y pensaba, qué maravilla este espacio, esta estructura, y luego pues de pensar que todos los años que he estado ahí, toda la gente que ha pasado ahí, todo el impacto que ha tenido, es una obra pues en servicio de la sociedad. Entonces, bueno, sin más, a Carmen le tocará guiar la conversación, yo nada más participaré de vez en cuando, pero pues nos dará mucho gusto escucharle y celebrar su trayectoria. Bienvenidos al Museo Amparo, que como dice Pablo, pues es un museo que es referencia para todos los poblanos y para toda la gente que nos visita. Agradecemos a Ramiro Martínez, director del museo, y a Pablo Landa, el curador de la exposición, justamente por traer el tema de la arquitectura y especialmente el tema de la arquitectura en Puebla. Como comentaba Pablo, siempre he pensado que hay que escucharlo de viva voz, de preferencia, ¿no? Los testimonios y las intenciones de las obras. Gracias también a Silvia Rodríguez y a su equipo por la coordinación de esta sesión. Discutiendo mi papá y yo cómo iba a ser el homenaje, decidimos hacer un conversatorio, como tantos y tantos que tenemos en nuestra familia, porque nuestra madre arquitecta también, de las primeras mujeres en estudiar arquitectura en Puebla. Entonces, bueno, pues en nuestra casa es cotidiano. Los fines de semana a veces acompañábamos a mi papá con sus estudiantes a los conventos y entonces dibujaban en acuarela. Entonces, digamos que siempre crecimos en ese ambiente, ¿no? Y como decía el arquitecto Cubillas, entonces, hoy es un buen día y hoy se va a hablar de arquitectura. Vamos a empezar con una frase del hermano de mi papá, Manuel, el tío Manuel, que decía, la congruencia tiene un precio y hay que estar dispuesto a pagarlo. Que es una frase que ha sido un pilar, digamos, de nuestra familia y justamente congruencia es algo que todos reconocemos en el arquitecto Fernando. Entonces, me gustaría preguntarte cuáles son las vocaciones a las que has dedicado tu vida. Sí, muchas gracias. Les doy también la bienvenida a todos, les agradezco su presencia, la organización de Pablo, el cobijo de estas paredes que, pues como saben ustedes, parten de construcciones históricas que han sido puestas al día, arquitectos muy importantes. La última es del arquitecto Enrique Norten, y pues aquí estamos disfrutando y agradeciendo mucho a la Fundación y al museo esta gran ocasión, esta gran oportunidad de encontrarnos. Efectivamente, como dice Carmen, pues son varias vocaciones, como en realidad pues es la vida de todos, ¿no? En nuestro caso fue la familia, 6 hijos, 9 nietos y pues el reto de sacar adelante su formación fue algo que nos inquietó siempre a mi esposa y a mí. Después la docencia. La docencia empieza porque yo estudié con los lasallistas, que son educadores, y me gustó mucho convivir con ellos, les aprendí mucho, fue algo hermoso. Y cuando me invitan en la secundaria a dar clases, pues rápidamente dije que sí. Además, pues unos centavitos de estudiante nunca caen mal, ¿no? No es que sea yo viejo, es que empecé a los 18. Muy temprano, ¿no? Después la arquitectura pues, fue lo que tuve la oportunidad de estudiar. Se abre la escuela de arquitectura en mis tiempos, o sea, no había arquitectura antes. Los arquitectos se tenían que ir a la UNAM, a México. Muchos poblanos mayores que yo tuvieron que
que hacer, desde luego, ¿no? Y pues el arte también vino junto con la arquitectura, desarrollar facetas artísticas, muchas veces porque las obras mismas lo requerían, las obras de tipo sacro en particular, pues implicaban también tener que hacer ciertos diseños. Y entonces se empezó a desarrollar también ese aspecto y la inquietud por lo social, ¿no? Es decir, por el entorno en el que vivimos, cómo es, cuán bello, cuán interesante de verse, de analizarse y pues tanto que hacer por lo social, tantas carencias, ¿no? Y también las preocupaciones netamente ciudadanas, digamos, ¿no? Son los distintos parteaguas en los que me tocó desarrollarme, ¿no? Como siempre, pues nos interesaría saber cómo fue tu época universitaria, porque pues ahora nosotros vemos a la UAP en diferentes momentos, en este crecimiento, por ejemplo, que ha tenido ahora al CU2, ¿no? Pero bueno, ustedes fueron, digamos, de las generaciones, de las primeras generaciones, ¿no? En estudiar arquitectura. Entonces me gustaría que nos platicaras esa parte, pero también quiénes fueron tus profesores, sí, que también pues fueron protagonistas de la arquitectura en Puebla. En mi caso era la tercera generación, pero hubo una cuarta generación oculta de la que se conoce poco, pero les voy a ir explicando por qué fue así el asunto, ¿no? Resulta que los arquitectos que había en Puebla pues no eran muy conocidos. Todavía en mi tiempo nos decían ingenieros, ¿no? Ahora ya revertimos eso, ahora los ingenieros les dicen arquitectos, ¿no? Porque ya abundamos, ¿no? La escuela se funda por ingenieros, y esa es la primera noticia. No la fundan arquitectos. Llegan con el gobernador, el general Ávila Camacho, dos jóvenes ingenieros militares, el ingeniero Barroso, el ingeniero Estrada, y deciden que Puebla no puede dejar de tener escuela de arquitectura, dada su tradición arquitectónica tan grande, tan importante. Y entonces buscan el arquitecto más conocido en Puebla, el arquitecto Miguel Pavón Rivero, le dan la investidura de director y empieza pues, a trabajarse un plan de trabajo en donde estos dos ingenieros, más el Arqui Pavón y algunos otros ingenieros que teníamos por ahí, no había arquitectos, pues se hacen cargo y nos empiezan a enseñar los mismos estudiantes avanzados, como les cuento, yo era la tercera generación, nos empiezan a dar clases, ¿no? Esto es interesante porque se reparten las materias de la mejor manera posible y a los profesores adorábamos tanto su esfuerzo que los esperábamos las horas que fueran necesarias hasta que buenamente se desocuparan de sus trabajos. Muchas veces nos quedábamos sin comer, inclusive esperando que llegara el profe a la clase, o bien nos citaban en su despacho y ahí nos daban las clases. Los compañeritos de primer año sí, eso sí, eran bastante cumplidos. Y empezaron a llegar arquitectos de México, de los mismos poblanos, ante la posibilidad de desarrollar aquí su profesión y sabiendo que podían dar clases, pues empezaron a llegar arquitectos que nos fueron apoyando, desde luego, ¿no? El arquitecto Pavón, por ejemplo, él sí estaba ya asociado con el ingeniero Mastretta, y después, pues el arquitecto Everardo Morales Pardo, es también un personaje importante, el arquitecto Bautista, y todos ellos se hacen cargo de los talleres de diseño. Everardo, pues me da después la oportunidad de empezar a trabajar con él es con el que empiezo yo de practicante de la propia carrera, y pues interesantísimo, ¿no? Cada uno de mis patrones, digamos, me dejó mucha enseñanza, y pues cada uno era distinto, ¿no? De manera que estos fueron algunos de los protagonistas, ¿no? Después ya me di cuenta que había que, dentro de la docencia, que llevar a los muchachos, sacarlos adelante ya rumbo al éxito, ¿no? Impulsar, dirigir, motivar y explotar una cosa que amo, el bono de la juventud. Es decir, a los jóvenes en el trabajo social especialmente se les cree. A los adultos no nos creen porque siempre piensan, bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere mi voto? Ya sé que viene y que no lo vuelvo a ver hasta el siguiente candidato. Trae otras intenciones. Y los jóvenes gozan de este bono de la juventud que yo llamo, y que después pues sirve también para el ejercicio profesional, cómo arrancar la carrera, etcétera. Es más fácil, ¿no?
también el joven se tiene que cuidar porque pues no todos los clientes van derecho, algunos quieren sacar provecho de los muchachos, ¿no? Pero bueno, esto es un comentario aparte, ¿no? Me toca entonces promover este aspecto de los muchachos y aprender, ¿no? Puebla, como saben, era la Atenas de América, se le conocía así, de manera que no tuviera escuela de arquitectura, pues era un insulto, era absurdo, ¿no? Y ya después empezó a trabajarse conciencia en los alumnos del compromiso social y hacer de sus vidas ya en el magisterio, pues lo que yo llamo una obra de arte, ¿no? Formar personas y construir ciudad, digamos, ¿no? Todos los que hemos pasado por el aula y que fue nuestro maestro, sabemos que pues fue muy generoso siempre con su tiempo y con sus enseñanzas. Nunca se quedó nada, siempre daba más. Y además, en este transcurso, digamos, de estos años que hemos estado ya trabajando con él, nos ha llegado mucha gente. A veces estamos, por ejemplo, en un aeropuerto y llega, ¡ay, arquitectos! Alumnos que lo recuerdan siempre con mucho cariño. E inclusive, pues su generosidad siempre iba más allá del tema de la enseñanza de la arquitectura, ¿no? O sea, de repente mucha gente guarda muchas anécdotas muy generosas, ¿no? Algo que yo admiro y lo he comentado con otros profesores de la universidad, que pues él nunca da la misma clase, cada semestre diferente, se prepara y ahorita, por ejemplo, que pues digamos, la brecha generacional se va haciendo más larga con los estudiantes, que nos pasa a todos, ya a nosotros también, ¿no? Pues encuentra la forma de conectar con ellos, ¿no? De que los conocimientos lleguen, etc. Tenemos que hacerlo, o sea, se hace lo que se tenga que hacer, ¿no? Eso es algo que yo he aprendido. No sé si quisieras comentarnos algo más de estos aprendizajes pues, no, en el aula. Casi 90 años de edad. Y siguiendo en la docencia, yo digo que mientras mi rollo le sigue interesando a los muchachos, seguiré, y cuando ya no, pues colgaré los tenis, desde luego. Natural, que llega con la edad, ¿no? Entonces, sí, Carmen fue mi alumna, aquí están varios de mis alumnos más recientes, y debo confesarles que yo era director en ese tiempo porque mis huesitos acabaron teniendo la dirección de la escuela, ya de la recién fundada UPAEP. Carmen me había hecho jurar que no se sabría que era mi hija, para que no hubiera ningún malos pensamientos. Yo, en una mala reciprocidad, la trataba muy mal. No, la traía yo muy corta con las calificaciones, y cosa que no la puso de buen humor, pero bueno, así transcurrió el asunto. Le tuve la suerte de impartirle a ella y a sus compañeros cuatro de las materias de su curso, ¿no? Por lo demás, pues bueno, está la cuestión ya del desempeño profesional, ¿no? Algunas obras que nos tocaron en el transcurso de la vida, porque también estuve trabajando con el ingeniero Quintana y después me asoció a su grupo profesional, y esta sociedad duró 50 años. Recientemente lamentamos, hace un poquito más de un mes, su fallecimiento, así como el del arquitecto Mastretta, que ya he mencionado, y con el que tuvimos también pues algunas anécdotas de colaboración, ¿no? Porque de repente Carlitos se nos colaba, resultaba que los clientes eran los mismos, o él tenía algunos contactos, y pues había que hacer unas santas alianzas para no reñir y no pelearnos el puesto y trabajar juntos. Así fueron en algunas de las obras. Eran alianzas que se dan, que todos nos damos, un poquito extra más allá del equipo, pero son cosas que suceden, ¿no? Y hay que encontrar siempre los caminos. Mastretta y un servidor habíamos sido muy grillos en la universidad, pero en el buen sentido. Por ejemplo, tomábamos las calles de la ciudad y evitábamos el tráfico para enseñarles a los poblanos que se podían hacer calles peatonales, ¿no? La 5 de Mayo, por ejemplo, sacábamos las mesas del Café Aguirre al pavimento y a darle, ¿no? Después también comunicar nuestras inquietudes. Entonces, en la escuela habíamos hecho la revista de arquitectura, y después nos dan una página en El Sol de Puebla, y la tuvimos muchos años. Y bueno, nosotros la armábamos de todo a todo, buscábamos las aportaciones y también los patrocinios, ¿no? Después
ya a mi persona me llaman a TV3, así que también le hice de conductor de televisión, ¿no? Me acostumbré, imagínense, pues a ser maquillado al entrar, ¿no? Y después te sales y se te olvida que te quitan el maquillaje, ¿no? Pero bueno, me tocaba, entonces, el patrocinio era de Cementos Atoyac y me tocaba desarrollar temas, ¿no? Llevaba yo también a los alumnos, a los tesistas, a que demostraran sus tesis, en fin, hacerlo lo más divertido posible. El programa se acabó porque Atoyac se empezó a considerar como una empresa contaminante, estaba muy dentro de la ciudad, y de repente nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a patrocinar al equipo de Puebla de fútbol, porque eso nos da popularidad, ¿no? Y se acabó la televisión y nos quitaron, y ellos se fueron entonces se fueron fuera de Puebla y también a patrocinar al equipo. Años después, con Lolita Dib, que está acompañándonos aquí, estuvimos en la radio con el arquitecto Javier Ramírez, sosteniendo cada semana unas cápsulas de las problemáticas de la ciudad y cómo se podía solucionar, etcétera, ¿no? Con distintas aportaciones, ¿no? Esto lo denominamos arquitectura que hace ciudad, porque finalmente son obras, como decía Pablo, que han quedado en la memoria de las personas, ¿no? Cuando hace 3 años empezamos a hacer un libro de la vida y obra de mi papá, los hermanos colaboramos ampliamente en eso, los nietos también. Y entonces nos hemos dado cuenta que algunas personas no saben que algunas obras, por ejemplo, mi papá es el arquitecto, pero está en la memoria colectiva de las personas, por ejemplo, Plaza Dorada, ¿no? O la iglesia de Huexotitla. Entonces ha sido muy bonito como recabar esas memorias, ¿no? De las personas que han estado en esos espacios, que tienen una relación con el espacio, recuerdos, memorias, etc. Hablando del ingeniero Quintana, con quien también tuve el gusto de trabajar, consideramos que era un visionario, ¿no? Y una persona muy innovadora. De hecho, por ejemplo, este es el edificio Ficus, y él desde el principio dijo que él quería ser, ¿verdad?, el primer edificio alto en Puebla, en la periferia. Y bueno, se logró y fue muy interesante el proceso. Sí, bueno, también en la iglesia de Huexotitla, por ejemplo, que nos toca desarrollarla, igual en el anonimato absoluto. Investigadores de la UAP haciendo su doctorado sobre el tema y haciendo las encuestas, dan el dato de que el 98% le encanta Huexotitla, pero el mismo 98% no sabe quién lo diseñó, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte en muchas ocasiones. En cambio, en las ánimas, bueno, mejora el porcentaje, el 90% no sabe quién lo diseñó, pero además intervenimos muchos allí en ese caso, ¿no? Yo estuve ahí 25 años colaborando. Obviamente no recibes ningún pago en efectivo, pero bueno, desfilan muchos arquitectos, aportan también. El propio ingeniero Lízaga había donado el terreno y los primeros bocetos son de él. Y en fin, hubo aportaciones de muchos arquitectos, ¿no? Hasta que terminó la relación, me dieron las gracias, pero sí me regalaron un par de criptas para tener una pista de aterrizaje, ¿no? Bueno, aquí unas fotos de mi papá y el ingeniero Quintana cuando se hizo Plaza Dorada. Plaza Dorada era el primer centro comercial y era interesante porque era empezar a desconcentrar el comercio, pero los comerciantes sabían que tenía que suceder, pero tenían mucho miedo de fracasar. Y todos pusieron un piecito afuera de la ciudad. Les diré que la rotonda de la 31 era de tierra y también el bulevar todavía era de tierra. Habían acabado de entubar el río de San Francisco y pues los comerciantes se la jugaron. Los que habían patrocinado el proyecto prescindieron de cualquier negocio inmobiliario y ofertaron al costo la tierra. Ellos también eran comerciantes y entonces se hizo un condominio. Plaza Dorada es un condominio y compraron el terreno, ¿no? De manera que habíamos conseguido un crédito para todos los comerciantes y nadie necesitó el crédito, o sea, todos tenían la lana debajo del colchón. Fue algo así importante, ¿no? Pero querían poner un piecito allá sin dejar el comercio grande del centro, ¿no? Y fue muy interesante. Sobre todo, imagínense,
cada fin de semana pasarles la charola a los 52 clientes para cubrir las rayas y el pago de los materiales, ¿no? A marchas forzadas se construyó en menos de un año. El proyecto pues tiene muchas cosas conceptuales muy difíciles de resolver porque el terreno que se adquirió era de 70 metros de ancho por 300 de largo, ¿no? Entonces el problema era hacer ahí a la gente feliz, hacerla caminar, hacerla conocer, etcétera, ¿no? Se nos ocurrió las plazas, ir quebrando las plazas, ir aprovechando el desnivel del terreno, y cada una de las plazas tenía su propia linterna de luz natural, y dedicamos cada plaza tenía lugares donde sentarse, donde esparcirse, a un material de los que nos daba la naturaleza, ¿no? Entonces teníamos plaza metales, plaza cristales, plaza madera, plaza cerámicas, plaza concreto, etcétera, ¿no? Hasta salir para el otro lado. El chiste era crear una sensación de misterio, de que se viera por allá que había otra cosa más, y a caminarle y a conocer y a comprar, ¿no? Y bueno, un tema importante y que además por eso agradecemos también esta inquietud del Museo Amparo, porque hay que trabajar en catalogar a la arquitectura para su protección, porque pues muchísimas de estas obras han sido transformadas de maneras pues terribles. O sea, el espacio sigue y o sea, permanece, pero pues la verdad es que sí hay que crear como más conciencia, ¿no? También para los jóvenes, cuando te toca intervenir en una obra que no es tuya, pues sí, como tratar de buscar al arquitecto, ¿no? O sea, o investigar, ¿no? Para respetar, no para que se quede igual, pero que haya una evolución respetuosa. Y aquí es interesante, hagan locuras, pero que sean locuras geométricas, ¿no? Porque si no, la geometría es parte de la matemática, y si es eso, el ingeniero les puede calcular. Si no, es un broncón, ¿no? Entonces, es un buen consejo para los innovadores que están aquí presentes con todos nosotros. Nosotros teníamos un gran ingeniero, que era el ingeniero Manuel Fernández, primo del ingeniero Quintana, mi socio, y pues él se aventaba el apoyo a las locuras, a la cubierta de la Capu, al desarrollo de toda la cubierta de la iglesia de Huechotitla, etcétera, ¿no? Bueno, aquí vemos unas imágenes de la Capu, y a raíz del libro justamente mi papá reconstruyó, ¿no? Con un cartón, y además es un ejercicio que ponemos en la clase. Llega y les da el cartón, les enseña a los chavos la estructura, y ya, les da el cartón y ellos tienen que encontrar la forma de solucionarlo. Y sufren muchísimo, ¿no? Pero al final los más vivos lo solucionan. Sirve como una especie de test de arquitectura, ¿no? Bueno, sabemos por la época que te tocó estudiar que lo que te enseñaban tus profesores pues era el racionalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa transformación hacia la arquitectura emocional, que es parte de que caracteriza a tu arquitectura? Hay que reconocer que nos formaron en la frialdad del racionalismo, ¿no? Porque pues era la moda y la traían de la UNAM, ¿no? Pero también en México se da el movimiento que dice Carmen, de la arquitectura emocional, de Matías Geritz, pero además hubo otros seguidores como Luis Barragán, y todos aportaron pues algo muy interesante para esta liberación, esta libertad que estábamos consiguiendo entre todos, y que pues hoy ustedes la disfrutan, la pueden disfrutar por fortuna ampliamente, ¿no? Estando en la dirección de la escuela, organizamos unos reencuentros con la arquitectura, precisamente preocupados de estas cosas. Colaboró con nosotros el arquitecto Jorge Cubillas, que es conocido de muchos de ustedes, ya tampoco está con nosotros, y le llamamos los reencuentros con la arquitectura. Eran unas encerronas en Cholula de 3-4 días, y también duraron una sucesión de años. Y los principales actores ahí, aparte de otros arquitectos famosos, pues eran Pepe Esquerra, José Luis Esquerra de la Colina, que venía colaborando mucho con la facultad, y don Nacho Díaz Morales. Ellos fueron los que encabezaron este movimiento de los reencuentros, pero debo decirles que estaban ahí profesores desde luego nuestros, de la UPAE, pero también de la UAP, y había USLA también,
y estaban alumnos y estaban arquitectos, o sea, era el acontecimiento de Puebla y entonces en la arquitectura y no podían faltar, ¿no? Y pues eso era un grito de libertad para podernos sacudir la frialdad de más es menos, ¿no? Que tanto revuelo causó, pero tanto limitó las capacidades de los creativos, ¿eh? Y bueno, vino la neuroarquitectura y entonces se demostró que sí, ahora sí científicamente, que aquellos gritos de libertad tenían una razón psicológica de haber sucedido. Y hoy, pues como ya decíamos, y lo vemos en la exposición que coordinó aquí Pablo, hay ya muchísima libertad, muchísima creatividad, etcétera, ¿no? Hay otros parámetros que se tienen que seguir, pero siempre con la conciencia de que se está albergando al ser humano en sus capacidades, en sus emociones, en sus sensaciones, etcétera, ¿no? En el libro, el doctor Esteban Fernández menciona que la participación ciudadana fue un eje central en tu actividad vital y arquitectónica. ¿Por qué piensas que es importante, bueno, que fue importante dedicar parte de tu práctica profesional y la docencia a la arquitectura social? Y si consideras que es un compromiso ético que todos los arquitectos deberíamos de tener. Sí, yo creo que desde luego, y eso tratamos de hacer conciencia en los muchachos, una parte de sus esfuerzos y de sus saberes, igual que los médicos y otras disciplinas, se necesitan canalizar a donde la gente no puede, sí es cliente, pero no va a pagar, no puede pagar, ¿no? Por otro lado, habíamos ya descubierto que los barrios de Puebla eran unos entes donde había mucha integración, eran los barrios de indígenas que habían venido a construir la ciudad española, y entonces pues empezamos a interactuar con ellos. Por otro lado, en mi experiencia profesional, no profesional, sino festiva, me invitaban a los moles allí en los pueblos, los maestros, para celebrar distintos acontecimientos, y me di cuenta que todos tenían en sus casas un altar con todos los santitos de sus devociones, sus veladeras, etcétera, pero tenían otro altar donde tenían la historia de su familia, ¿no? De dónde venían los abuelos, los bisabuelos, los matrimonios que había habido, etcétera, y concluí que la identidad era un gran motor, ¿no? Y que muchas veces en estos grupos sociales está un poquito dormida, está un poquito oculta, y creamos entonces en la escuela una metodología que es llegar a la comunidad con toda la humildad del mundo, no somos conquistadores, no somos sabios, no somos nada más que profesores y alumnos que nos ponemos a su servicio. Los muchachos tendrán la oportunidad de tener clientes de carne y hueso. Lo que buscamos primero es armar entre toda la comunidad la identidad, ¿no?, de ellos, de redescubrirla, digamos, ponerla en valor, hacerlos que se sientan orgullosos, que se sientan fuertes, y de ahí para adelante se puede construir todo, ¿no? Porque fluyen los recursos, fluye el tiempo, fluye la generosidad de los muchachos, y esta es una fuerza arrasadora, ¿no? Comentaba yo con Carmen que cuando las universidades tomen conciencia de esto, y siendo la cantidad de universidades que tenemos en Puebla, pues será un asunto que hará cambiar la problemática social y económica de las comunidades, ¿no? Bueno, estuvimos viendo imágenes del barrio Santiago, que es el barrio donde está inserta la universidad donde damos clases, y mi papá es fundador. Y bueno, ahí había un tema importante un problema de cohesión social, porque la gente había salido ya del barrio, la gente mayor, digamos, y entonces pues había muchos problemas de seguridad, etcétera. Sí. Entonces hubo... Fue la tesis de Carmen, precisamente, el barrio de Santiago. Y nos encontramos pues que la UPAEP, asentada en un barrio por todas estas convicciones, causaba cierto desasosiego en los vecinos, ¿no? También, amén de que era un barrio bravo, había mucha inseguridad, las familias habían abandonado muchos predios, pero aparte los alumnos se desvelaban
metían música, hacían relajo, ponían basura, estacionaban sus coches enfrente de sus accesos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la universidad, el rector nos dio como consigna pues a los directores en ciernes hacer algo por el barrio. Algunos dimos la respuesta y ya con la metodología esta, esto sí no es ningún descubrimiento, nos lo dicen todos los metodólogos del tema, vayan a los líderes, ¿no? Y los líderes del lugar son los comerciantes importantes, el padre, el médico, el anciano, el maestro, etcétera, ¿no? Háganse presentes, hagan saber que sus intenciones son buenas y adelante, ¿no? Y por andar de habladores, me escogen a mí de su presidente del barrio de Santiago, ¿no? 8 años me receté siendo yo clandestino, yo no vivía en el barrio de Santiago, ¿no? Pero bueno, fue muy fructífero, conseguimos muchas cosas buenas para el barrio. Sigue siendo un reto la presencia de la universidad en el barrio, pero bueno, esta es la parte bonita, el caso de éxito. A hablar de algunos otros casos, porque en la universidad damos una materia que se llama diseño participativo, la damos juntos, y entonces vamos a, si quieres platicar de San José de Zahuatlán. Bueno, brevemente, porque han sido muchísimos casos. Hace más de 40 años que hemos intervenido, ya nuestros alumnos son abuelos, ya nos están mandando a sus nietos a educarse en arquitectura, pero de los más recientes son San José Zahuatlán, por ejemplo, ¿no? Ya con la idea de que en la web se les acoge, esto ya, perdón que parece un comercial, pero muy seguido nos caen estas chambas, ¿no? Y vinieron a buscarnos, a Carmen y a mí, la dirección rápidamente nos canalizó el caso, porque es nuestra materia, diseño participativo, y entonces, bueno, pues empezamos a aplicar toda esta larga metodología. Los muchachos se fueron con nosotros a visitar a la gente, el bono de la juventud, trabajaron por equipos, empezamos a construir entre todos los datos que eran necesarios. Vinimos a la facultad, se hizo un encerrona, que después, aunque aquí en Puebla se inventó, después se hace ya en todas las universidades, que se llama una repentina, ¿no? En donde se encierra a los alumnos 3 días con sus 2 noches, y al final, parecido al trabajo profesional, resulta que pues ya hay proyectos, viene la comunidad, escoge 22 proyectos, los profesores escogimos los 8 mejores, vino la comunidad junto con los padres. En los pueblos tampoco existe el divorcio de la religión de lo político, y entonces lo que querían era un centro cívico-religioso, en el sentido de que las grandes fiestas religiosas, ya con una capilla abierta, etcétera, se abrieran a la comunidad, toda una explanada que ya habían ellos comprado, y allí ponen la feria, y de repente la misa la tienen que oír unas 2,000 gentes, un techado para 600, 700, y lo demás pues al aire libre. Entonces una capilla abierta. Total, me quedé con pocos alumnos. Al final los ganadores, después ellos se pelearon con su jefe, pero su jefe, un estudiante que ya no querían, pero que les había ganado el convencimiento de la comunidad porque era muy buen rollo, y no nos soltaban el trabajo. Y yo ya tenía muchachos, aquí los tenemos algunos de ellos, que estaban dispuestos a sacar adelante el problema. No eran los ganadores, pero querían trabajar en el asunto, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, seguimos trabajando, nos fuimos a la clandestinidad de la casa de ustedes, ahí llegaban los padrecitos, nos peleábamos, íbamos resolviendo las cosas. Total, estamos ya construyendo el centro cívico-religioso, y va muy bien. Del pueblo sale el dinero, no nos lo explicamos. Bueno, es el caso Zahuatlán, pero bueno, también atendemos a algunos otros, por ejemplo en Calpan, rápidamente una cooperativa que existe, necesitábamos diseñar su sede, y ahí lo que pasaba era que los explotan a los campesinos. Hay mucho coyotaje,
para bajar todos los ingredientes del chile en nogada, y la idea de esta cooperativa es resolver el problema con ventas directas en los restaurantes, con éxito, pero no, les faltaba la sede, ¿no? Recolectores voluntarios, que coincide con que en la cuarta parte de la ciudad trabajan ellos, y también les diseñamos su sede, una sede donde ellos pudieran hacer todo lo que hacen ahí con gran incomodidad, insalubridad, etcétera, en sus casas, pudieran realizarlo ya en instalaciones cómodas. Menciono estos nada más como casos específicos, ¿no? Me gustaría que nos platicaras cuál, después de toda tu trayectoria, cuál fue lo que definiste como arquitectura. Bueno, para terminar el asunto social, debo mencionar que antes algunos de nuestros alumnos, aquí está por ejemplo Lolita, su tesis es de nuevo sobre los barrios, Rafa Ruiz, el doctor muy importante en la UDLA, Pablo Durán también nos acompaña, estaba encabezando en muchos años a todos los tesistas de los barrios, el matrimonio García Lastra, etcétera. O sea, son gentes que aportaron mucho, ¿no? La teoría es parte un poquito de una definición, ¿no? que se fue construyendo y que dice que la arquitectura es el diseño del espacio vital habitado por el hombre y que favorece su tránsito hacia la realización plena, ¿no? En términos generales, lo que dado como mi definición de arquitectura, ¿no? Para mí el bienestar no está completo sino el bien ser, es decir, tiene que ir llenado esto en la formación de los muchachos con estas cualidades que implican el bien ser, ¿no? Por tanto, hacen vida y lo ponen al servicio de los demás. El don ese que hemos recibido todos los artistas, que yo he llamado prefigurar la belleza, es decir, los arquitectos y todos los artistas tenemos ese don, ¿no? Nos podemos imaginar las cosas antes de que existan y luego las podemos crear y las podemos poner al servicio de la gente, ¿no? Y esto es algo enorme en el momento que tomamos conciencia de ese don y lo hacemos vida, ¿no? También si haces siempre te vimos dibujar, ¿no? De todo de cualquier cosa de proyectos o la parte artística, pero si quisieras comentar por qué es importante o por qué consideras que la arquitectura nace dibujando. Sí, para mí no hay arquitectura si no hay un lápiz en la mano, ¿no? Primero que nada, sin el lápiz no podemos empezar a pensar, ¿no? A ese extremoso exceso he llegado a esa conclusión, ¿no? Y la comparto nada más que con Norma Foster, que dice, me imagino el infierno como un lugar sin lápices, ¿no? Entonces, imagínense, aquí la importancia es bocetar, porque si no se boceta, pues no se construye nada, con todas las maravillas que se puedan imaginar ahora de la inteligencia artificial. Finalmente, toda la tecnología, incluido el lápiz, es un esclavo. El que manda es el ser humano, ¿no? Tanto que en las tenebrosas noches en las que llegaba yo a mi taller de arquitectura del despacho, y mi gente había trabajado todo el día como desesperados, y les empezaba yo a hacer correcciones, ¿no? Y al otro día pues amanecían con el drama de que había que corregir lo que estaban haciendo, ¿no? Cuando ya era la hora de entregar el proyecto ejecutivo, por ejemplo el caso de la Capo, ellos me hacían llegar un rumor que era escóndanle el lápiz al arquifer. Yo me hacía sabedor y ahí hasta la otra, ¿no? Otra parte muy importante de tu arquitectura fue siempre integrarla al sitio, y la Casa del Lago es un ejemplo muy claro. Sí, yo creo que el sitio es muy importante, ¿no? Es decir, y hay que partir de ahí, ver, oler, compilar información, material natural que existe, desniveles, vistas, etcétera, ¿no? Esta casa, por fortuna, estaba en la ribera que da hacia el sur, y entonces ya teníamos el sur, que como buenos arquitectos poblanos sabemos que es el bueno, y entonces
la diseñé a base de una serie de casquetes a desnivel que daban todos al lago, ¿no? El resultado ha sido un lugar muy, muy grato, muy habitable, que ha gustado mucho. Y se han creado leyendas, pasan por ahí los lancheros que les hacen los tours saliendo de África o del oasis y les cuentan que esa casota que se ve, que no está el casote, si ustedes lo ven de arriba no son más que unos cucuruchos, unos tetraedros, encima de cada elemento debidamente conectados con desniveles, con quiebres, etcétera, para no aburrir. Y desde el agua, desde las lanchas, se ve así una residencia, la más importante de Valsequillo. No lo es. Y entonces, como siempre, le añaden el mote de que es el del presidente en turno, por ejemplo, ¿no? Ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? En este tema de cómo se ha aplicado esto que dices de poner en el centro al ser humano, me gustaría platicar de nuestra casa, que nuestra casa siempre fue una casa abierta físicamente porque son espacios abiertos, pero también siempre por las actividades de mis papás recibimos a muchísimas personas, ¿no? Y todo mundo que es bien recibido, cuando gusten, ahí los esperamos. Pero finalmente la gente se siente muy a gusto en la casa. Entonces quisiera que nos platicaras cómo se logran crear espacios que generan bienestar. Pues un tema es el espacio mismo y el otro es los materiales, por ejemplo, ¿no? El haber usado aquí ladrillos aparentes, pisos también de ladrillo, algunos materiales de la región y más los espacios generaron un habitáculo que gusta además en todos los niveles sociales y además, por ejemplo, a los amigos de mis hijos, compañeros, que aquí hay algunos desde la primaria, recuerdan con mucho gusto cuando de niños eran invitados por mis hijos a estar ahí el fin de semana o celebrando algo. Y de todos los amigos de mis hijos, el sector de los que fueron sus compañeros, todos anduvieron por aquí, por la casa, ¿no? Pero es frecuente que nos pidan si se puede visitar y llegan personas de todos los niveles sociales y llevan además a sus invitados, ¿no? Que les quieren enseñar lo que ya les contaron que les gustó, ¿no? Desde luego, ya mi esposa ya no vivía, si no se pudo hacer el ejercicio. Me llevé a los alumnos, les di toda la información, produjeron una maqueta de la casa con todo y sus muebles a la medida, concursaron y los ganadores y todo el grupo se fueron a mi casa y movieron todos los muebles, que era el ejercicio, eran de los primeros semestres, a como les gustó, ¿no? Y sí, quedó muy bien y hasta la fecha he de decir que se respetó ese diseño. Excepto para los novios de mis hijas, porque yo vivo en el mezanine, un mezanine abierto, ¿no? Y entonces, cuando la sala estaba debajo, pues silencio absoluto, pero ya cuando la sala quedó a la vista, ya hubo protestas, ¿no? Muy bien. También otra parte importante de tu práctica ha sido la arquitectura y el arte sacro. Y las obras son importantes para la ciudad. ¿Cómo nació para ti esa vocación y cuáles son los principios que aplicaste para esas obras? Me fui un poquito a la historia de la catequización de nuestros nativos y recordé que los franciscanos enseñaban con las formas y no sabían el lenguaje al principio de nuestra gente y entonces evangelizaban con formas. Y esto lo he aplicado en las oportunidades que he tenido, los llamados a hacer arquitectura sacra. En mis tiempos se usaba que no se cobrara. Yo hoy les aconsejo a los muchachos que sí cobren todas las chambas que les caigan de este tipo, pero en ese tiempo y hasta la fecha lo poquito que sigo haciendo sigue siendo así. Pero así fue cuando empezamos a trabajar aplicando los principios del Concilio Vaticano II, que hablaba de espacios libres, que se trataba de toda una asamblea, trabajando sobre el presbiterio, con visuales libres, sin columnas, con mucha luz, énfasis de luz sobre el presbiterio, en fin,
una serie de principios que de ahí emanaron y que los transformamos a piedras, ¿no? Y de ahí salieron estos proyectos. Algunos han tenido la fortuna de quedar en muy buenas manos y no ser modificados, otros no con tanta suerte, pero bueno, la mayoría están todavía en pie. Bueno, aquí unas muestras también del arte sacro que es parte de lo que ha complementado tu práctica profesional. Aquí partió de esta necesidad, ¿no? De repente teníamos que diseñar algo ya más específico, ¿no? Y entonces, pues me tocaba a mí la chamba, ¿no? Por ejemplo, en la capilla de la UPAEP, sí yo tenía a 2 arquitectas trabajando en el taller, que el taller era ahí en la obra, un chico que hacía estas perspectivas o renders, ya que lo ponía yo a trabajar como desesperado en Tlaxcala, y me traía pues 3, 4 renders cada día, porque muchas cosas las decidimos sobre la marcha y necesitábamos ver qué decisiones había que tomar, desde qué ángulos, desde qué puntos de vista. Teníamos que llegar al diseño de detalle y entonces pues empezamos a hacer arte sacro, ¿no? Aunque algunas partes de los templos no eran arte más que abstractas, y valores de este tipo, de materiales, de luz, etcétera. Otros había que aterrizarlos totalmente. Y de ahí entonces se empezó a desarrollar esta manera de la facilidad que todos tenemos para el dibujo, pues la aplicábamos al caso del arte sacro, ¿no? Ahora estamos viendo imágenes de la capilla de la universidad. Siendo fundador de la universidad y dando clases tantos años, ¿qué significó para ti diseñar la capilla? Pues fue algo muy bonito. Tuve que concursar con el arquitecto español al que se refería Carmen, porque la universidad lo había invitado a venir a diseñar la capilla y él me dijo, pues mi hijo, me gusta mucho tu proyecto, pero yo tengo que presentarle a la Junta de Gobierno el mío, ¿no? Y hizo su propio diseño, tuve la fortuna de ganarle y entonces se construyó el mío. Seguimos siendo cuatísimos, él mismo me ayudó a algunas decisiones de la nueva capilla y se hizo una de tal manera que tuviera presencia, que creara como la inquietud de adentrarse, conocerla, motivarse, cómo se ve a los estudiantes ahí, pues pasando un rato de paz, independientemente de sus creencias religiosas. Es un refugio que ampara, no impone, no obliga, pero está a la mano en la manera como lo diseñamos, ¿eh? Sí, justamente nos ha tocado, ¿verdad?, ver muchas veces estas experiencias, ¿no?, de que están disfrutando el espacio. Y bueno, ya para terminar, voy a hablar de que nosotros pues siempre te vimos como arquitecto, pero también pues haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, a lo que concluimos que pues siempre fue una donación de tu persona en la construcción del bien común. Y coincidentemente lo que decías, ¿no?, estuviste 8 años siendo presidente del barrio Santiago, junto con mi mamá, 8 años en escuela de padres, haciendo formación. Teníamos que ver cómo educar a 6 hijos, ¿no? y de paso a los nietos. 8 años también siendo parte del Consejo Técnico de Evaluaciones de las Escuelas de Arquitectura y 8 años también como presidente de la Academia Nacional de Arquitectura del Capítulo Puebla. Por alguna razón fueron ciclos de 8 años, no la conozco, ¿no? Aquí justamente en el Museo Amparo, cuando fue la exposición de Mario Pani, que tú curaste, ¿no?, también, Pablo. Y hicimos un evento en torno a la exposición porque Francisco Treviño trabajó con Mario Pani. Bueno, fueron buenos años y grandes experiencias también conjuntas. Vamos a terminar cerrando en este tema de la importancia que es justamente lo que nosotros manejamos en la Academia Nacional, que es conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura del siglo XX. Es como que yo creo que con la reflexión que nos quedamos, precisamente para buscar su protección. Y esto es súper importante, por eso es súper importante que se hagan estos eventos.
a lo cual agradecemos. Quisiera decir que pues tu legado queda siempre en la ciudad, en las obras que has hecho, pero también en las personas que hemos tenido la fortuna de compartir tu vida. Pues qué gusto escucharles a ambos, conocer este importante fragmento de la historia de la arquitectura mexicana en realidad, no solo de Puebla. Y hablaba ahorita con Rodrigo Echeque antes de entrar acá, estábamos como tratando de pensar en cómo narrar la arquitectura de Puebla. Hablábamos de dos como grandes movimientos, ¿no? El que empieza cuando egresan ustedes, arquitectos, sus compañeros de la UAP, y empieza esta ciudad moderna en expansión, ¿no? Y pues estas obras que nos mostró, pues muchas tienen que ver con eso, ¿no? La Plaza Dorada, que es la descentralización del comercio, la creación de nuevos polos, y luego siguen muchos más, ¿no? Pero una primera reorganización de los flujos de bienes, de personas en la ciudad. Estas iglesias que pues son las iglesias, son la contraparte de las iglesias históricas del centro, las iglesias que empiezan a ordenar el paisaje en las nuevas áreas de la ciudad, en las nuevas periferias. La estación de autobuses, obviamente, que es Puebla y su proyección, y también pues, el punto de entrada de muchísimas personas a la ciudad de Puebla como centro metropolitano regional. Y bueno, pues es este momento muy carismático de una ciudad en despliegue, en crecimiento, ¿no? Y hablábamos de un segundo momento, que es la ciudad como volcándose a sí misma, como una ciudad que empieza después de este momento de crecimiento, como a regresar a su historia, a sus barrios, a su arquitectura histórica, y pues que lo vemos muy claro en el barrio de Santiago, en los proyectos que nos mostró participativos, que digamos son la base de una nueva reflexión de esta ciudad que regresa y busca su origen. Pues es muy refrescante, muy estimulante poder a través de esta obra que nos mostró, a través de su trayectoria, entender la ciudad, ¿no? Y darnos cuenta de su papel, digamos, fundamental para el desarrollo y la trayectoria urbana de Puebla.